número y después la realidad nos indica otra cosa? Diego De Quino, economista y presidente del Centro de Estudios de Economía, Sociedad y Tecnología, está en contacto con nosotros y vamos a hablar de este tema. Diego, como siempre, muchas gracias. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Pablo. El gusto de saludarte. Bueno, 2,7, un número que marca a las claras un proceso de desinflación o que viene en caída desde aquel 25 y pico de diciembre. Me pregunto, ¿es solo un número? Porque da la sensación, y lo comentamos nosotros acá en el grupo de trabajo y por allí en muchas familias, de que uno no lo percibe del todo, ¿no? Que no lo nota del todo a la hora de ir a hacer las compras, a la hora de pagar los servicios, a la hora de los hechos diarios. En el bolsillo pasa eso porque cuando miramos, por ejemplo, en este último mes, ¿no? Que fue el valor del Sí, 2,7%, corresponde a octubre, se ve mucha variabilidad dentro de ese índice. Ese 2,7 tiene en un extremo alimentos, que tuvo un aumento en el índice del 1,2%, y en el otro extremo tenemos las tarifas que aumentaron 5,4, es decir, más de 4 veces que los alimentos y el doble que el promedio general, que fue 2,7 el promedio del mes. Con lo cual esta variabilidad no es que pasa un solo mes, venimos todos los meses. Otro dato que me parece que hay que mirarlo es, desde que está Milei en el gobierno, incluyendo ese diciembre del 25,5 que vos mencionabas de inflación, hasta la fecha la inflación aproximadamente está en el orden, o sea, incluyendo octubre, del orden del 160%. bien, La inflación en alimentos fue 144 en ese mismo tiempo, y la inflación en tarifa, en servicio, fue del 260%. Entonces, fíjate vos que hay mucha variabilidad y ahí empieza a funcionar la canasta de cada persona, ¿no? claro. De cada familia. Aquellos que usan muchos servicios públicos o tienen muchos servicios conectados lo sufren más. Aquellos que han ajustado a lo mínimo indispensable, por ahí tienen una percepción diferente. Y por otro lado, está el bolsillo, porque lo cierto es que los salarios no han recuperado siquiera los valores de noviembre del año pasado. Es decir, los salarios medidos septiembre, que es el último mes que hay datos oficiales, no octubre, en lo que es asalariados con recibo de sueldo, privados o públicos, se encuentran entre el orden del 3 al 19% debajo de septiembre del año pasado. Y los informales están en el orden del 5% debajo de septiembre del año pasado. Es decir, ni siquiera aún las familias han recuperado el poder de compra de hace un año atrás, Claro. y si lo miramos contra el gobierno, para decirlo de alguna manera, los que tienen recibo de sueldo no han logrado recuperar aún, contra noviembre me refiero el año pasado, sí los informales han superado levemente a noviembre del año pasado, pero los informales vienen, digamos, hundidos, porque cuando uno mira los informales en los últimos 7 años, vemos que ganan menos de la mitad de lo que ganaban hace 7 años atrás. O sea, hoy reciben de ingresos realmente menos de la mitad de lo que ganaban en septiembre del 2017. Ahora, yo te estoy escuchando atentamente y lo escucho al presidente en alguna de las notas que da o al propio ministro de Economía, que ellos hablan de que los salarios le vienen ganando a la inflación. Entonces digo, ¿dónde hay semejante desfasaje entre una cosa y la otra? Porque estamos hablando que a septiembre todavía no se había recuperado el poder adquisitivo, pero el gobierno dice que sí. Incluso para los jubilados, en dólares ganan mucho más que hace un tiempo. Yo no sé cómo sacan los números, pero bueno, ellos dicen que es así. La afirmación que ellos hacen es válida desde marzo más o menos Sí, hasta septiembre. claro, Ahí desde marzo a septiembre, después de que los salarios quedaron muy hundidos, ¿no? claro. Que fueron los Por la 3 meses de actividad. mayor inflación, diciembre, enero y febrero. Exactamente, y también acordate que en noviembre fue una También inflación fue muy del alta, 12, ¿no? El exacto. último mes el gobierno anterior 14%, creo que decía. Sí, 12,8 si Eh, mal no recuerdo. por eso, pero más o menos desde marzo o abril, digo, a Sí, septiembre, ahí la afirmación es cierta, es decir, los salarios crecen por encima de la inflación de ese mes. bien,
pero es lo que yo mencionaba recién. No recuperó lo No en viejo. todos los casos logran recuperar lo que perdieron los meses anteriores. Y Claro. por otro lado, hay que empezar a mirar lo siguiente, que es un poco lo que yo creo que vos estás señalando. Che, voy al súper y veo que no es tan así, Claro. ya no me alcanza. Bueno, septiembre, Sí, la inflación fue 3,5, no 2,7, ¿cierto? Sí. Septiembre. Los salarios en septiembre de los trabajadores formales privados y públicos crecieron 3,8 y 3,9, es decir, ya le empezaron a empatar la inflación. bien. Y sin los informales crecieron más del 10%, pero vuelvo a insistir con esto, los informales venían hechos pelota, ¿no? Porque vienen muy, muy abajo, muy, muy debajo del resto. Esta tensión de los asalariados representados, que son tanto en el sector público como privado, los que tienen recibo, vemos que empieza a producirse, porque por ejemplo tenemos los conflictos en transporte, los conflictos en educación, los conflictos en salud, porque ahí empiezan a notar de que lo que han recuperado no alcanza para recuperar lo que perdieron. Es decir, para poner números redondos, los asalariados en los últimos 2 años, si los salarios quedan más o menos en este valor actual, acompañando inflación, tienen pérdida entre el 20 y el 30% de poder Muchísimo. adquisitivo. Es decir, son entre un 20 y un 30% más pobres todos los meses. Exacto. Diego, y habitualmente noviembre y diciembre suelen ser meses calientes, inflacionariamente hablando. Acá venimos en una pendiente de caída. ¿Hay alguna luz que pueda marcar que esa pendiente del 2,7 se rompa y la inercia levante como habitualmente ocurre en noviembre y diciembre? ¿O no hay plata verdaderamente y es muy poco probable que la inflación se caliente en el último bimestre del año? Los datos adelantados que giran las consultoras para noviembre hablan de que la inflación de noviembre va a ser levemente superior a la de octubre, es decir, Bien. que sería más cerca del 3%. Esto porque es prematuro, porque es recién 14, estamos a mitad de mes, pero esto es lo que están indicando porque en realidad va a haber más ajuste de tarifas y como yo te mencionaba recién, va a empezar a haber una presión de los costos salariales que van a ser trasladados a precios, porque si los empresarios tienen que pagar más salario, de alguna manera lo van a tener que ajustar. Y después lo otro que tenés que mirar en el fin de año, que si viene el tema de los combos de impuestos, ¿no? Entonces, las provincias, los municipios ya empezaron a plantear cómo va a ser la actualización del inmobiliario, del automotor, y eso va a pegar, ¿no?, en el inicio del 2025. Es decir, a mí me cuesta ver de que la inflación baje por debajo del 2,7 si no hay una recuperación vigorosa de la economía, que eso todavía no se ve, ¿no? Hay algunos sectores que están en ventana de oportunidad, como la minería o el petróleo. Hay sectores que están muy dañados, vemos locales comerciales, digo, quienes caminamos la calle, vemos que cierran los locales y no abren, ¿no? O son mucho más los que cierran que los que abren, con lo cual la parte de servicios se va a empezar a dañar. Y después hay algunos sectores como reposición que viene de consumo durable, vacaciones, que esto del blanqueo, esto del stock que había guardado de dólares, que se manifestó, bueno, ayuda a que se mueva un poco esa rueda. Pero por el momento no se ve que esté prendiendo masivamente una reactivación. Sí hay un golpe en el piso, digamos, después de una caída muy fuerte, y está habiendo una recuperación en algunos sectores. Para que prenda una reactivación, y faltan varios elementos, entre ellos que se levante el cepo, entre ellos que los salarios terminen de recuperar al menos otra parte más de lo que han perdido. Claro, te pregunto, Diego, ya, pero viste, en una economía doméstica, trabajamos, nos quedaron unos pesitos, esto lo hacíamos todos, el docente, el obrero, nosotros, si es que nos quedaba algo, pero aunque sea uno, comprábamos $1. Hoy, si tenés un pesito, ¿qué haces? ¿Lo pones en un plazo fijo o compras dólares? ¿Qué es lo que vos recomendás? Mira, yo creo que si vos compras para el mes que viene, o para dentro de 3 meses, o dentro de 6 meses, y yo apostaría más por plazo fijo, o por plazo fijo ajustable por inflación, por ahí para estar más tranquilo, que son a 90 días en ese caso.
ahí te cubre la inflación. Ahora, si vos vas a guardar para esperar ver qué hacer con eso dentro de 2 años, ponele, yo Sí. creo que el dólar hoy está barato, Bien. ¿no? Está muy barato. O ¿Qué sea, compras? ¿Un dólar MEP? claro, por ejemplo, comprar dólar legal, Claro. ¿no? Dólar MEP, ¿no? Que Claro. ya es muy habitual, ¿no? Hay billeteras que te lo compran, ¿no? Si Sí, está sí, sí, pagando las billeteras 1.130, virtuales ya lo habilitan. 1.150. Claro. Ese dólar, en términos históricos, y tiene un rezago del 20-25% mirando a 2 años. Si mira a un año, ya empieza a haber una curva de indiferencia ahí, y va a decir, no, pienso en las vacaciones el 2026. Y bueno, si te vas a quedar en el país, yo iría por ser, si te vas al exterior, iría por dólar. Ahora, si vos pensás en 2 años o más, y el dólar está muy bajo, ¿no? Y aparte con esto de Trump, muy probablemente el dólar se fortalezca en el mundo, con lo cual va a ser una moneda más fuerte, ¿no? Eso te quería preguntar como última de mi parte. Si el plan económico puede correr algún tipo de peligro en torno de que muchos dicen que el dólar está sumamente atrasado en la Argentina, que es más, el gobierno ahora ha dicho que el nivel de devaluación va a ser del 1 en vez del 2, si se da esta circunstancia. Uno escucha al campo que tampoco quiere exportar demasiado porque el dólar está muy barato. Digo, ¿está barato el dólar en la Argentina? ¿El gobierno va a tener que devaluar en algún momento y con ello sabido es que eso se corre inmediatamente a precios? Digo, ¿hay allí una luz roja o amarilla de semáforo en la cotización del dólar, Diego? Sí, digamos, ahí, si pensáramos en fútbol, ahí, digamos, hay un delantero muy habilidoso del equipo contrario que te puede meter un gol, digamos. Claro, Sí, ahí tiene un problema el gobierno porque esto de la devaluación del 2 al 1, pensemos que eso es para el dólar oficial y que en realidad el dólar que el gobierno compra a un precio rifado, ¿no? Que los exportadores le tienen que vender, ¿no? Que claro, el dólar de 1.000 pesos, bueno, aparte que le sacan las retenciones, pero para el resto de la economía, que funcionamos como mencionaban recién con el dólar MEP sí, o el contado con liqui, esos dólares están intervenidos, no es que esos dólares son libres en el sentido que por suerte podemos comprar el que quiere, claro, ¿no? No te persiguen y es bastante simple. Pero está intervenido por el gobierno. El gobierno opera en bonos para mantener pisados esos dólares. O sea, si el gobierno, yo digo, no es tanto el riesgo de devaluar más que el riesgo de levantar el cepo, que levantar el cepo hasta que se libere totalmente el mercado de cambio, yo creo que va a haber varias etapas. Pero una sería que deje de intervenir estos dólares de libre acceso, fundamentalmente el MEP y el contado con liqui, que son los que tienen volumen, que son financieros y que se operan entre privados. Si el gobierno se retirara de ese mercado, de esos dos mercados, bueno, ahí seguramente habría una corrección de valor y veríamos cuál es, ¿no? Porque la verdad que si entran un montón de dólares claro, de golpe, es decir, Elon Musk, amigo de Milei, trae un montón de dólares, y bueno, esos dólares bajarían, se quedarían igual. Ahora, si eso no pasa, muy probablemente esos dólares estarían para arriba, en el orden de un 20-25%, muy probablemente. Con lo cual, el mayor problema que tiene el gobierno no es devaluar, sino seguir levantando los controles al mercado de cambio, que no son tantos los que ha levantado el gobierno. La verdad que ha levantado bastante poco bien. en ese sentido de que están en función. Bueno, libre para algunas cosas, controlado para otras. Digamos, es controlado, es como, viste, el que se va mate, ¿no? Un mate para vos, uno para mí, uno para vos, uno para mí, así hace el gobierno. Es Claro, decir, en realidad, así hace Reserva el Central, así se gana esa diferencia con la cual permite luego operar en el MEP, en el contado con liqui, porque como lo compra muy barato, claro, se da vuelta y lo vende, ¿no? exacto. 10, 15 o 20% en la brecha lo vende de diferencia. Pero Así, eso lo hace solo el gobierno, más algunos grandes operadores que sí lo pueden hacer. así es. Diego, como siempre, muchísimas gracias. Ha sido un gusto poder compartir contigo estos minutos y, por supuesto, tu conocimiento sobre el tema. Muchas gracias por invitarme, que tengan buena mañana. Igualmente. Diego de Quino, economista y presidente del Centro de Estudios de Economía, Sociedad y Tecnología.